Y vamos a entrar a la palabra. Año 2025, año para mantener las manos levantadas. ¿Para qué es este año? Para mantener las manos levantadas. Levanta tus manos ahí al cielo por un momento, porque esta es la actitud. De pronto no entendemos mucho, pero yo sé que a través de la prédica y de la palabra pueden bajar las manos, vamos a entender la revelación. Y mira, es un año poderoso, porque si entendemos la revelación y hacemos lo que Dios nos manda, pues vamos a ver el favor, la gracia, la abundancia, la bondad de Dios con nosotros en este nuevo año. Vamos a la palabra, Éxodo 17, verso 1 al 4 en la NBI. Dice así, Éxodo 17, 1 al 4 en la NBI dice: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas. Según lo había ordenado el Señor, acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que discutieron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron a Moisés. ¿Por qué discuten conmigo?, dijo Moisés. Se defendió: ¿por qué provocan al Señor? Mire, no estaba solamente diciendo, están discutiendo conmigo, están diciendo, están provocando al Señor, ¿cierto? ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés: para que nos sacaste de Egipto, reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Diga conmigo, ay, ay, ay. No era fácil lo que estaba viviendo Moisés. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por lo bueno que tú eres. Señor, gracias porque terminamos un año y estamos comenzando un nuevo año. Y sabemos que hay una palabra, hay una revelación, hay una dirección tuya para nosotros en este nuevo año. Por eso yo te pido que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser esté dispuesto a recibir la revelación que viene de ti, Señor. Porque si entendemos, comprendemos esta palabra, la vivimos en nuestro espíritu, vamos a tener un año bendecido, próspero, lleno de gracia y favor para nosotros. Padre, declaramos tu gracia en esta hora, Señor, y una disposición para recibir tu palabra en tu nombre santo. Amén y amén. Ahora, mis amados, Dios estaba guiando a su pueblo. Dice la palabra que Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto y le decía: vamos a acampar hoy aquí. Y luego vamos a ir más adelante. Y a mí me impacta porque recordando esta palabra, esta semana, meditando en esta palabra, recuerdo estos pueblos que hay en Santander. Todos estos pueblos, como Cepitá, ese pueblo que queda allá abajo, ¿cierto? Al lado del Parque Chicamocha, pues era un lugar donde los caminantes que venían de Cúcuta pernotaban ahí y paraban ahí y hacían un pare ahí. ¿Cierto? Tomado de fuerza, de pronto descansaban un día y luego arrancaban y el otro pare era Curití. Entonces habían puntos donde la gente pernotaba y se quedaba. De la misma manera en el desierto habían puntos, habían lugares donde la gente pernotaba, llegaba, pero no era porque se les ocurriera, era que Dios les decía. ¿No le parece hermoso? Dice: hoy vamos aquí a estar 3 días, vamos a descansar, pero el cuarto vamos a arrancar y luego vamos allí a otro lugar. Y eso pasó en esta historia. Por eso, mis amados, Dios lidera a su pueblo, Él nos dirige, y por eso nosotros necesitamos o requerimos que Dios dé en nosotros o coloque fe para que pueda afirmar el liderazgo de Dios en nosotros, es decir, para que nosotros podamos creer, ¿cierto? Dios es el líder de su pueblo y Él requiere que nosotros tengamos fe para que le obedezcamos, porque es muy difícil. Hoy sal de Bucaramanga y ve a Cepitá, ese hueco. Eso lo pone a uno a pensar. Pero en el caso era Dios que le guiaba al pueblo. En el caso que estamos leyendo le dice: sal donde estamos,
Sal de este lugar donde hay 70 palmeras y 12 fuentes de agua, ¿cierto? Un lugar muy bueno. Pero ahora vamos a Refidim. Ahora, por eso no solo debemos alabarlo a Dios, adorarlo, sino seguirlo y agradecerle cómo Dios nos está guiando por el lugar por donde Él nos lleva, y las cosas que encontramos en el camino, sean buenas o difíciles, porque Dios sabe por qué lo hace. Dios es poderoso para moverse en los obstáculos del camino, ¿cierto? Para mostrar su gloria y que nosotros podamos ver el Dios poderoso que tenemos. Ahora necesitamos afirmar en tiempos difíciles, ¿cierto? Esta fe y esta confianza en Dios. Que Dios es aquel cambiador que nunca cambia. Que Dios es aquel que cambia las circunstancias, y estar seguros en Él. Estamos en tiempos difíciles. Dice la palabra que estos últimos tiempos son tiempos peligrosos. Y necesitamos la guía de Dios. Él es nuestro líder por excelencia. Y debemos creerle que Él nos está guiando bien. Que Él nos está mostrando el camino. Y si vamos por ese camino, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Ahora, una de las cosas que Dios hace es producir cambios en las situaciones de la vida, ¿cierto? Dios produce cambios, Dios quita los obstáculos, y eso lo hace a través de la oración. Cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, Dios quita los obstáculos de la vida. Nunca se me olvida el sueño de Flor. Iba por el camino y de pronto había una roca muy fuerte, una roca muy grande. ¿Lo recuerda, Flor? ¿Y qué hizo? Subió y pasó al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de Dios. Ahora, no hay forma de no valorar la importancia de la oración. Todos los cristianos y aún los impíos saben el poder de la oración. Que el poder del cristiano está en la oración, pero nosotros somos muy intermitentes en la oración. Pero yo creo por el poder del Espíritu Santo que después de esta palabra tú vas a ser renovado, restaurado, para mantener una comunión constante, creciente, ¿cierto? Y continua en la oración. Que te mantengas en la oración. Los hijos de Israel han estado en el desierto por algún tiempo y Dios los está guiando. Y ahora le dice, vayan a Refidim. ¿Qué es Refidim? Es una palabra que hoy en día en el idioma hebreo se utiliza para decir tapicería. ¿Qué es una tapicería? ¿Qué es un forro? ¿Cierto? Algo que cubre, algo que ayuda a amortiguar algo. Se refiere a algo suave que amortigua. Pero la tapicería es algo que tiene que ser colocado. ¿No es así? Ahora, Dios quería tratar con el corazón de su pueblo. Quitar ese corazón duro de piedra, incrédulo. Esa mentalidad de Egipto, y colocar un corazón de carne, colocarle Refidim, colocarle una nueva tapicería, colocarle un corazón suave conforme al propósito de Dios. Y llegan a este lugar y no había agua. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que no había agua? Claro, Él sabía, porque Él mismo lo llevó a Refidim, este lugar suave, amortiguado, ¿cierto? Este lugar de descanso. Y no había agua. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Pues, mis amados, lo mismo que habían hecho antes, clamar a Dios. Por eso es bien importante que cuando nosotros estamos siendo guiados por Dios, estamos caminando, siguiendo las pisadas del Maestro, debemos esperar provisión o bendición de Dios. Y cuando es necesario, Dios lo hará de una manera milagrosa. No debemos sentarnos a esperar el milagro y no trabajar, porque a veces ese es el problema. Creemos que con la palabra es suficiente. El domingo pasado hablábamos que Pablo les dijo, mire, no teman, ninguno va a perecer, porque anoche estuvo conmigo el ángel de Dios y me dio una palabra. Eso es excelente.
pero no obstante tenemos que dar con una isla. Es decir, aunque había una palabra, pero había que hacer algo. De la misma manera, nosotros tenemos una palabra que Dios está con nosotros, pero tenemos que hacer algo. Ahora, ¿qué hacer en cualquier situación? Y es lo que en esta mañana yo les quiero referir, porque a veces no sabemos lo que debemos hacer. Ahora, pensemos en nuestras vidas. Cuando tenemos alguna necesidad, preocupados por algún problema, por alguna incertidumbre, por algo difícil de la vida, ¿qué hacemos? Pues mis amados, cualquier problema que tú tengas, sea grande o pequeño, cualquier dificultad de la vida, cualquier situación complicada, pues mis amados, es un llamado a orar. Por eso, ¿dónde están aquí los sabios del Señor? Levante la mano. Aquí hay una revelación preciosa. Por eso, no digas no sé qué hacer. Uy, tengo un problema que no sé qué hacer. No lo vuelvas a repetir. ¿Por qué? Porque si estás en una situación y no sabes qué hacer, ¿sabes qué debes hacer? Diga conmigo, orar. O sea que sí sabemos qué hacer. Por eso para el cristiano, para el Hijo de Dios, nunca puede decir, tengo una dificultad que no sé qué hacer. Pues sí sabemos qué hacer, es orar. Y en algunas situaciones orar y ayunar. Porque eso le agrada al Señor. Ahora, mis amados, esto es lo que debió hacer el pueblo de Israel allí en Refidín. Llegaron a aquel lugar amortiguado, ¿cierto? Ya habían visto a Dios proveer. Recuerda cuando el agua era amarga, ¿cierto? Dios proveyó agua dulce, proveyó maná para comer, proveyó codornices para que comieran, proveyó una nube que los cubría de día, una llama de fuego que los calentaba y los guiaba de noche. Ellos ya habían visto el poder de Dios. Ellos ya habían visto cómo Dios actuaba. Pues ¿qué tenían que hacer? Pues clamar a Dios y pedir, necesitamos agua. Ahora, ¿por qué? Porque no hay en aquel lugar ni una fuente. Pero tenían a Dios, que es la fuente de todo. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente donde encontramos todo. Pero aquí está el problema. Ellos no le pidieron agua a Dios, sino le pidieron agua a Moisés en vez de volverse a Dios. Y entonces cometieron lo que dice allí en Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron la fuente de agua viva de Dios y empezaron ellos mismos a hacer sus cisternas. Ellos mismos a hacer sus ahorros, ¿cierto? En sus fuerzas. Pero de igual manera eran cisternas rotas que no retenían agua. Ahora, necesitamos hacer una clara distinción entre los líderes, los hombres de Dios y Dios mismo. Dios es la fuente de vida. Eso significa Padre, la palabra Padre es la fuente de vida. Los pastores, los líderes, los siervos de Dios, simplemente somos esos, servidores de Dios que estamos guiando el rebaño, pero los milagros los hace Dios, no los líderes. ¿Cuál es el problema? Cuando tú empiezas a colocar la mirada en los líderes y crees que es el líder que hace el milagro, pues no estás confiando en el Señor. Necesitamos hacer una clara distinción entre los líderes de Dios y Dios mismo. Nosotros, los pastores, los líderes de Dios, solo somos portavoces y nuestra tarea es escuchar a Dios a través de su palabra y a través de la oración y compartir esa palabra al pueblo. Yo en esta semana me preparé, oré, estuve en la mañana intercediendo, en la madrugada, ¿para qué? Para traer una palabra del cielo. Pero no es este servidor, es Dios a través de mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en los últimos tiempos peligrosos, vendrán falsos líderes, falsos pastores, falsos maestros que engañarán aún al rebaño. Y si tú colocas los ojos en la gente, en el líder,
Pues el líder es un ser humano. Y un día toda esa estantería se te va a caer. Y vas a entender que necesitas es confiar en Dios. Nosotros los sacerdotes buscamos la ciencia y la sabiduría de Dios. Y damos palabra al pueblo de Dios. Pero Dios es el que hace el milagro. Ahora, Moisés le dice al pueblo, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? Yo no soy la fuente de la contienda, solo sirvo a Dios. Yo los guío a ustedes, pero estoy bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué contienden conmigo? ¿Por qué pelean conmigo y prueban a Dios? Tremendo. No solamente estaba peleando con Moisés, sino probando a Dios. Ahora, mis amados, si estás en una dificultad o en una situación difícil, que tienes algún problema, algo grave en tu vida, pues eso es un llamado para contarle a Dios, para clamar a Dios, y eso lo hacemos a través de la oración. Es una oportunidad para esperar una respuesta milagrosa de Dios. El pueblo se quejó contra Moisés y dijo, en verso 3 dice, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Mi amado, una persona sedienta o hambrienta no es un buen consejero para ninguna cosa. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, ¿solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Para entender lo que estaba diciendo el pueblo, cómo estaban aquí menospreciando a Dios y dudando de Dios, tenemos que compararlo con Génesis 25:32. Esaú viene de cacería, tiene mucha hambre, no cazó nada. Jacob ha preparado un potaje delicioso. Y entonces, mire lo que le dice Esaú a Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Mira, mis amados, dice la palabra que Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Esaú era malo, era perverso, tenía un corazón desviado. ¿Y qué sucedía? Pues él se menospreciaba las cosas de Dios. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? Dirán otros. ¿Para qué me sirve cumplir con las ofrendas y diezmos si no veo cambios? Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque en el original griego, eso fue escrito en griego, es la misma palabra que están en estos dos versos. El pueblo está diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Y Saúl está diciendo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Es las mismas palabras en el original griego como está escrito. Es decir, de los dos están menospreciando a Dios y las cosas de Dios. Esaú menospreció las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por eso para Dios era un hombre perverso. No le dio valor, ¿cierto? Ahora, mis amados, la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú porque tenía un corazón malo. Era uno que no estaba interesado en las cosas de Dios y quería mantener alejado a los demás de las cosas de Dios. Y el pueblo dijo, ¿qué es esto? ¿Para qué nos trajiste al desierto? Era mejor estar allí en Egipto. Ahora aquí está la revelación. Así como Esaú no pudo discernir el propósito de la primogenitura, el pueblo de Israel no podía discernir el propósito de la salida de Egipto. Y así de la misma manera hay algunos todavía que no saben discernir lo que es amar a Dios y vivir en los mandamientos y hacer lo que el mundo dice. No hay ninguna diferencia. No han abierto los ojos espirituales. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve guardarme para Dios si esto no cambia? El pueblo de Israel no sabía, no podía discernir por qué Dios lo había sacado del mundo de Egipto y lo estaba llevando a la tierra prometida a través del desierto.
Ahora, ¿qué dice el pueblo? ¿Nos sacaste de Egipto para matarme? En el original hebreo no dice matarnos como dice en las Biblias, versiones que tenemos nosotros, sino ¿por qué nos sacaste para matarme? Es decir, yo, su ego. Ese es el espíritu de Esaú, que todo el mundo está pensando en sí mismo. Y es el espíritu de esta era. Usted no sabe quién soy yo. Yo tengo derecho, yo puedo hacer lo que me venga en gana. Ese es el espíritu de esta era. Querer mi voluntad y rechazar la voluntad de Dios. Y no querer que otros encuentren la verdad de Dios. ¿Para qué nos trajiste al desierto? Decía el pueblo, para matarnos. Y ahora el pueblo está pensando en matar a Moisés. Moisés estaba en peligro real. Esos judíos son más bravos que los santanderianos. ¿No los ha visto ahora cómo están allá con Gaza? Eso no están jugando. Sí, y Moisés los conocía muy bien. Me pueden apedrear. El pueblo quería matar a Moisés y elegir a otro líder. ¿Para qué? Con el fin de regresar a Egipto. Pero Moisés oró al Señor buscando qué hacer en esta situación. Mira lo que dice el verso 5 y 6 en la Reina Valera. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpeará la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mira, mis amados, Moisés clama a Dios y Dios le dice, mire Moisés, pase por el medio de la gente, pase por medio de ese pueblo. ¿Y cómo estaba el pueblo? Listos con piedras en la mano, dispuestos a apedrear. Pero le digo, no temas, pasa y lleva contigo ancianos. Si sube al monte de Horeb, este monte de Horeb es el mismo monte Sinaí, dice, y yo estaré sobre la peña. ¿Quién estaba sobre la peña? Dios, Cristo en la peña de Horeb que está brotando agua de vida suficiente para mí. Moisés le dice a los ancianos, a los líderes, quédense conmigo y vamos a caminar por en medio del pueblo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Pues él estaba entendiendo la orden de Dios, pero también le estaba enseñando a los líderes del pueblo a no temer a la gente, sino a temer a Dios. Ahora, ellos estaban listos para apedrearlo a Moisés y cualquiera que estuviera con Moisés, que caminara con él. Ahora, esto demuestra la confianza y sumisión de Moisés, que él teme a Dios más de lo que teme al pueblo. Esto demuestra la confianza y la sumisión de Moisés. Él temía más a Dios que más lo que le decía la gente, más lo que decía el gobierno. Él temía más a Dios. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿a qué le tememos? ¿Le tememos a esa situación? ¿O Dios sigue siendo la prioridad y el rey de nuestras vidas? Dios sigue siendo la fuente de nuestro poder. Y Dios sigue siendo nuestra confianza. Ahora, Dios es fiel y podemos confiar en Él y nunca nos decepcionará. Él está con nosotros. Cualquier cosa que Dios haga en este mundo, siempre el camino, el fundamento de su actividad es el Mesías. Porque dijo, ve a la peña de Horeb. Y la peña, la roca de Horeb, es tipo de Jesucristo. Así como Moisés golpeó la roca, Jesucristo fue golpeado, lacerado y muerto. Y Él dio su vida por nosotros. Ahora, miren lo que dice aquí. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Verso 7 dice, además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con él al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? ¿Está Dios con nosotros?
¿Realmente Dios es bueno y cuida a su pueblo o no? Ahora, es bien impactante. Dice que Moisés llamó a ese lugar Masa y Meriba, ¿cierto? Porque los israelitas habían probado al Señor y habían altercado con Él. Habían altercado, habían sido arrogantes con Dios y lo habían probado, lo habían tentado. Hicieron lo mismo que hizo Satanás allí cuando Jesús fue tentado. Ah, no, que eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, no, que eres hijo de Dios, pues mira, súbete al templo y tírate que los ángeles te recogerán. Ah, no, que eres hijo de Dios, pues mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mis amados, allí el pueblo en su corazón perverso, en su corazón y su mentalidad de mundo, empezaron a probar a Dios. Como algunos, ¿y por qué mataron a esos pastores? ¿Acaso Dios no los cuida? Muchos dudan de Dios. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? ¿Y por qué me robaron? ¿Acaso Dios no me cuida? Pues mis amados, en Dios todo hay una respuesta y hay una respuesta para cada pregunta. Ahora, por eso cada vez que quieras quejarte, aléjate y encuentra un lugar tranquilo y ora. Porque nuestra oración logrará mucho más que la queja. Quejarse es solo un pasatiempo. Es el pasatiempo natural para las personas, así como es como funciona la carne. La carne humana vive quejándose. Se queja por el día, por la lluvia, por el sol, porque no llovió, porque mucha comida, porque poquita comida, porque está caliente, porque está fría, ¿cierto? Porque hay transporte, porque no hay transporte, porque están avisando paro de camioneros por ahí. La gente se queja de todo. Y ese es el deporte, ¿cierto? De la carne, del hombre caído, quejarse por todo. Por eso, cuando nosotros tenemos ganas de quejarnos, más bien oremos, que eso nos va a bendecir más que quejarnos. Ahora, cuando nosotros dudamos de Dios y cuando nosotros nos quejamos de Dios, estamos invitando al enemigo a que pelee contra nosotros. Cuando tú estás invitando al enemigo a la guerra contra ti, es cuando nosotros, ¿cierto?, dejamos de confiar en el Señor y empezamos a quejarnos. Mira lo que dice el verso 8 y 9. Dice, los amalecitas, otra vez vinieron por aquí los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran los descendientes de Amalek. ¿Y quién era Amalek? Era nieto de Esaú. Por aquí otra vez nos sale Esaú. Entonces mira esa conexión. Esaú, ¿cierto? El padre, y ahora el nieto Amalek. Los amalecitas son los descendientes de Esaú, ¿cierto? Y vinieron a Refidim, atacaron a los israelitas. A ese lugar tranquilo, ese lugar de confort, ese lugar donde Dios quería colocar una tapicería y calafetear sus corazones y aumentar la fe en ellos. Ahora, como ellos dudaron, como ellos desconfiaron de Dios, ahora viene el enemigo a atacar al pueblo de Israel. Entonces Moisés ordenó a Josué, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Ahora, ¿dónde hizo Amalek guerra contra Israel? En Refidim, en ese lugar confortable de tapicería, ¿cierto? En ese lugar que iba a ser un cojín, un bálsamo para el pueblo, ahora se convirtió en una guerra, en un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios, porque tentaron a Dios. Dijeron, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Es cierto que existe Dios o no? Mira, mis amados,
Esta situación que está pasando en Gaza ha hecho dudar a muchos cristianos. ¿Y sabe por qué duda? Porque no leen la palabra de Dios. Porque lo que está pasando está escrito hace más de 2000 años. Y cuando no leemos la palabra de Dios, vamos a escuchar lo que dice el mundo y el diablo. Y algunos han fallado. Yo conocí una mujer que es cristiana. Conozco porque es cristiana. Decía, yo no entiendo qué es lo que está haciendo Israel. ¿Cómo está matando gente? Le digo, es que no entiende porque no lee la palabra. Por eso no entiende. Y así, mis amados, hay algunos que son tentados por el diablo porque no entienden lo que está pasando. Lo que está sucediendo. Lo que está escrito en su palabra. Zacarías capítulo 5, léanlo por ahí por favor, al que dice, muéstreme pastor, ¿dónde está escrito? Ahora, mis amados, Dios lo llevó a un lugar donde Él quería proveer un amortiguamiento, calafatear el corazón del pueblo, pero ellos dudaron, ellos tentaron a Dios y le dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí? Pero Dios lo llevó allí también para que aprendieran de su rebeldía. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es más, si tú estás pensando algo erróneo, algo equivocado, dice la palabra que aquel que esté equivocado en una idea, que esté errado, el mismo Espíritu Santo le mostrará la verdad, le mostrará la equivocación y sanará su corazón. Mis amados, por eso, y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, mira, Josué, y dice la palabra que Josué hizo tal como él, Moisés le dijo. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Por qué Josué fue el sucesor de Moisés? Porque Josué obedecía tal y como se le dice. ¿Por qué Daniel o el pastor que Dios tenga para esta casa va a ser mi sucesor? Porque se sujeta y obedece. Porque cree. Porque me pregunta. Eso es clave. Eso es clave en la vida. Y lo podemos entender. Josué era un servidor que obedecía fielmente. No preguntaba. No decía, ¿y por qué? ¿Y por qué tal cosa? Simplemente obedecía. Ahora, mis amados, mira lo que dice el verso 10 al 13. Dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. No era que le hicieron mandado, que le cerrara las puertas, que le apagara la luz, no. Vaya y pelee. Y había un riesgo de muerte. Dice, pero Josué hizo tal y como Moisés le dijo y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada. Ahora, mire lo que Dios le dice a Moisés que le diga a Josué. Mañana, ¿por qué no como servientrega hoy mismo? Es que necesito las cosas hoy mismo. No, mañana. Porque se necesita una preparación. Por eso, mis amados, nosotros vamos a tener aquí 21 días de preparación. Alguien me decía en estos días, yo ayuné en el 2013 10 o 12 días y ese año fue glorioso, fue poderoso. Pues no solamente va a ser el 2013, el 2025, el 2026, cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros estamos dispuestos y listos para enfrentar lo que viene. Ahora, mis amados, porque no son fáciles las cosas que vienen para este año en lo natural. Pero si estamos con Dios y si nos preparamos, vamos a tener una victoria contundente. Ahora, mis amados, necesitamos prepararnos para hacer lo que Dios nos llama a hacer.
hacerlo bien. ¿Qué sucedía cuando Moisés levantaba las manos en la montaña y abajo en la llanura Josué estaba guerreando? Dice la palabra que Josué recibía un nitro. En los juegos de computador, ¿qué es un nitro? Es una fuerza mayor, ¿cierto? Que empodera. Es decir, que el pueblo de Israel recibía un nitro del Espíritu, era empoderado, recibía nuevas fuerzas y entonces empezaba a dominar al enemigo. Pero ¿qué pasaba cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos? El enemigo era empoderado y Israel empezaba a perder. ¿Qué nos dice eso? Que cuando nosotros oramos apropiadamente, vamos a recibir poder de Dios. ¿Y qué es orar apropiadamente? Mis amados, levantar las manos es una señal de rendición. Levantamos las manos para adorar a Dios, para orar a Dios. Pero no solamente es una señal de adoración, sino estamos diciendo: Señor, nos rendimos a tu palabra, nos rendimos a tu mandamiento, nos rendimos a tu voluntad y estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Cuando nosotros oramos correctamente, oramos apropiadamente, pues vamos a ser empoderados en el Señor. Cuando la oración no se hace correctamente o no se hace, eso va a empoderar al enemigo. Diga conmigo: ay, ay, ay. Algunos dicen: no, es que yo oro y dejé de orar y creen que no pasa nada. Aquí hay una revelación. Cuando nosotros oramos y adoramos y levantamos manos santas a Dios, oramos correctamente, conforme a la voluntad de Dios, oramos lo bueno de Dios. Y escúchame bien, lo bueno de Dios no es lo que a ti te parece. Lo bueno de Dios es aquello que está conforme a la voluntad perfecta de Dios. Porque hay cosas que parecen buenas, pero Dios no está ahí. Cuando nosotros oramos la voluntad perfecta de Dios, lo bueno de Dios, entonces vamos a ser empoderados. Pero cuando oramos mal, oramos egoístamente, oramos sin dirección de Dios, o no oramos, el enemigo va a ser empoderado. La adoración y la oración tiene una relación cuando oramos y estamos adorando a Dios. Ahora, cuando lo estamos haciendo correctamente, eso nos da poder y nos da autoridad. Por eso hay algo: ay, no, yo oro cuando quiera. Yo estoy aquí haciendo la comida y estoy orando. Sí, una cosa es tener una comunión con Dios y otra cosa es tener intimidad con Dios. Y Dios quiere que en nuestra oración tengamos intimidad, que oremos correctamente, que busquemos a Dios, que levantemos las manos, que nos rindamos a Él. Y que no como se nos ocurra. ¿Por qué? Porque cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo era empoderado. Pero cuando se cansaba, ahora dirá: ay, es que Moisés no se puede cansar. Es que Moisés no se puede cansar. Pero ¿qué dice Jesucristo? Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y entonces tendréis descanso para vuestras almas. Es decir, en lo espiritual no hay descanso. Tiene que haber una relación continua, una búsqueda continua, porque uno puede decir: ay, Señor, ¿cómo se le ocurre? No es que el pobre Moisés se cansa. Y ya era una persona de más de 80, 100 años, qué sé yo, se cansa. Tenga compasión de él. No, hubo algo. Dios le dirigió a hacer algo. ¿A qué? A buscar compañeros de oración. Mis amados, las personas que tú te relacionas hoy, tus amigos determinan tu futuro. Dime con quiénes son tus amigos y yo diré quién es tu futuro. ¿Cómo va a ser tu futuro? Por eso relaciónate con gente de oración, gente de clamor, gente de búsqueda, gente que hable tu lenguaje, para que podamos orar juntos.
Porque dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe. Estaba Moisés, Aarón y Hur ahí orando los 3. Pero la palabra de Dios nos dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor. Por eso debemos orar correctamente. Ahora, debemos orar para buscar revelación, para poder responder con fe a Dios, para que el enemigo, en vez de ser fortalecido, sea derrotado. ¿Por qué? Porque siempre habrá guerra por todas las generaciones contra Amalek. Mira lo que dice el verso 15 y 16. Dice, Moisés edificó un altar. ¿Cuándo edificó un altar? Después de que ganó la batalla, ¿cierto? Y lo llamó, el Señor es mi ¿qué? Mi estandarte, mi fuerza. ¿En quién temeré? Si el Señor es la fuerza de mi corazón, ¿qué me ha de temorizar? Y entonces levantó un estandarte y exclamó, ¿cierto? Porque levantó su mano contra el trono del Señor, la guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Es decir, que ninguno de nosotros se salva de la guerra contra Amalek. Ninguno de nosotros se salva de la guerra contra Amalek. Ahora, ese pueblo ya no existe. Ese pueblo prácticamente fue destruido por Israel. Pero en cada generación se levanta una Amalek para hacerle guerra a Israel. Y en cada generación, en tu generación, en mi generación, ese espíritu de Amalek está ahí, que es el mismo espíritu de Esaú. ¿Cuál es el espíritu de Esaú? Es ese espíritu que menosprecia las cosas de Dios, menosprecia los principios, los propósitos de Dios, menosprecia las casas de Dios, menosprecia a los hombres, los siervos de Dios. Este es espíritu que algunos son oprimidos cuando conocen al Señor, conocen la palabra, conocen los mandamientos, pero los menosprecian, no los valoran. Por eso, mis amados, Dios le está hablando en esta mañana. Aquellos que son entendidos en los tiempos y saben que este tiempo vamos a ser victoriosos si mantenemos las manos levantadas como Moisés. Vamos a tener una victoria total. Vamos a ser empoderados y fortalecidos en el Señor. Y entonces todo lo que concierne a nuestra vida será una victoria y una bendición grande. Una bendición y un favor de Dios. El año pasado lo declaramos en esta casa año de recompensa. Pero este año podríamos decir que este año es de doble recompensa. ¿Por qué? Porque vamos a entender más que necesitamos levantar las manos. Y aquí hay una revelación para ti. Yo oro, sí, pero ya no quiero orar. No creas que no está pasando nada. Cuando tú dejas de orar, estás empoderando a Amalek. Estás empoderando el espíritu de Esaú. Estás empoderando al espíritu del anticristo. Y entonces te empiezas a alejar poco a poco. Y empiezas a ver las cosas de Dios pequeñitas. A esa iglesita, ese pastorcito. Eso, y ya tú te sientes el rey. Por eso, a algunos Dios tiene que llevarlos corticos en la bendición. ¿Por qué? Porque no entienden que la bendición viene de Dios. Y entre más seamos bendecidos, más tenemos que levantar las manos alzadas. Porque esa carne vieja se quiere levantar. Ese espíritu de Esaú se quiere levantar. Ese espíritu que menosprecia las cosas espirituales, que no busca a Dios, se quiere levantar. Y entonces empieza a fortalecerse. Y entonces empieza a oprimirnos. Y ya no vemos las cosas de Dios y su palabra con pasión. Ya para Dios, para nosotros Dios no es la fuente de vida. Sí hay Dios, pero ya no es la fuente de vida. Por eso hoy es un llamado para ti. Este año 2025 es un año para mantener las manos levantadas,
Pero no solamente este año, sino hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta que Cristo venga por nosotros. Tengamos esta idea en nuestra vida, que tenemos que mantener las manos. Y de esa manera somos empoderados en todo. Tenemos favor, tenemos gracia de Dios, ¿cierto? Somos empoderados en la empresa, en los negocios, en la tarea, en las compras, en las ventas, en las bendiciones. Somos empoderados en Dios. Vemos el favor de Dios.